Muy breve, expresarles la más cordial bienvenida a esta que es su casa, en este día tan especial para México y España, y especialmente para la diplomacia mexicana, que se nutre siempre de ese gran momento que fue la política exterior que siguió el presidente Lázaro Cárdenas, y en especial respecto a la República Española. Les digo muy cordial bienvenida a su casa porque, en particular, para el que hace uso de la voz, la historia de la República Española era y es como la historia de México también. Yo estudié en el Colegio de México, la Casa de España en México, y llevábamos historia de México 1, 2, 3 y 4 y la historia de la República Española, como si fuera historia nacional, así de cercanos. Y para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí en presencia de Fernando Rodríguez Miaja, quien es un gran personaje que encarna los mejores valores de la República Española y sus causas libertarias. De manera que ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, habiendo estudiado Relaciones Internacionales y aprendido de la República Española y aquella experiencia del exilio recibido en México, de solidaridad, generosidad, encuentro con el pueblo español y en especial con las causas libertarias de España, pues es un motivo de orgullo, de emoción, de entusiasmo, pero también recuerda los compromisos esenciales que configuran el perfil de la diplomacia mexicana con las mejores causas de la humanidad: la generosidad, la solidaridad, el compromiso con los que están perseguidos. Nuestra causa, que debe ser siempre brújula de defensa de las libertades y de los derechos de las personas. Como decía yo, esa es una inspiración y por eso esta conmemoración tiene mucho que ver con el futuro de nuestra diplomacia, de la presencia de México en el mundo y de nosotros mismos, de nuestra identidad, porque la experiencia del exilio español pasó a formar parte de la identidad de todos los que somos progresistas en México, que por fortuna somos la inmensa mayoría, como ustedes saben, ahora encabezado el gobierno de México por Andrés Manuel López Obrador, que es su símbolo en nuestro país. Como presidente del Ateneo Español de México y en nombre del exilio español y de sus descendientes, agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos reciba hoy en Palacio Nacional para conmemorar los 80 años del comienzo del exilio republicano en México. La República Española, derrotada de una cruenta guerra, compartió con México su vocación por la libertad y la tolerancia y por el respeto a los derechos humanos, democráticos y ciudadanos. Recordemos que en 1939, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, México abrió sus puertas para recibir a más de 20,000 hombres, mujeres y niños obligados a buscar asilo en este país. Durante 3 años, estos habían luchado por defender una república legal y democráticamente constituida, destruida en una guerra fratricida por las derechas fascistas dentro y fuera de España, anticipando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Era natural que un gobierno popular y progresista como el mexicano se volcara solidariamente a recibir en nuestro país a quienes huían de una cruel dictadura y con quienes compartía sólidos valores republicanos y democráticos. En palabras del presidente Cárdenas, cito: recibir a los exiliados es un cumplimiento de deberes universales de humanidad y de hospitalidad que contribuyan a preservar sus vidas. Termino cita. Los republicanos que llegaron a México traían consigo una amplia experiencia laboral y profesional. Eran hombres y mujeres que en España habían formado cuadros altamente capacitados en la industria, las telecomunicaciones, los transportes, así como en las áreas profesionales, científicas, educativas y artísticas, junto con obreros y campesinos. El propio presidente Cárdenas afirmaba, vuelvo a citar, que con este exilio México recibe decididamente a quienes vienen a contribuir con su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la nación. A partir de entonces, México fue la nación solidaria y hospitalaria
por excelencia, en la que miles de republicanos españoles se encontraron no solo techo y trabajo, sino que en ella pudieron recuperar la esperanza, la vitalidad, la paz, destruidas por la guerra y la dictadura. Durante estos 80 años, los exiliados y sus descendientes han guardado un agradecimiento hondo hacia el México que los acogió y les permitió echar nuevas raíces, y que año tras año y generación tras generación, este país supo integrarlos a una nueva patria acogedora y generosa. Lo que en un comienzo fue un acto de extraordinaria voluntad y dignidad política del gobierno mexicano, hoy, gracias a la memoria colectiva, se convierte en una sentida conmemoración histórica que a la vez recuerda la cruel destrucción de una esperanzadora República Española y reconoce la deuda impagable que los exiliados españoles y sus descendientes tienen con esta, su patria mexicana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente, por mantener viva la solidaridad y la memoria histórica. Gracias. Me siento muy honrada por tener la oportunidad de participar en esta conferencia matinal, particularmente importante porque aborda en esta fecha el recuerdo de los exiliados republicanos españoles de 1939. Muchas gracias, señor presidente, por permitirme que represente aquí a mi Gobierno y que compartamos este momento que representa una trascendencia especial para los dos países y para los dos pueblos. Le traigo de España, señor presidente, un mensaje de amistad, de gratitud y de reconocimiento. Hace 80 años, México dio al mundo un ejemplo de solidaridad, de coherencia y de valentía. En un momento que era dramático para las libertades, no solo en España, sino en toda Europa, y para la democracia en el mundo, el presidente Lázaro Cárdenas no titubeó, no dudó y proclamó su voluntad de acoger a todos quienes huían en España del dolor, de la cárcel, de la prisión, de la persecución. Les ofreció una nueva patria y con ello una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo futuro a quienes pensaban que lo habían perdido todo. Entre 1937 y 1942, primero los niños de Morelia, después los embarcados a bordo del Sinaya, el Ipanema, el Mexic, así hasta 25.000 españoles llegaron hasta aquí y dieron fe de la profundidad de los vínculos existentes a ambos lados del Atlántico. Además, supieron integrarse y dar lo mejor de sí a la sociedad mexicana, muchos de ellos altamente cualificados, también gente honrada, ilusionada, perteneciente al mundo de la ciencia, de la cultura, del mundo académico. 80 años después me emociona comprobar el extraordinario legado de aquellos españoles que acabarían convertidos en orgullosos mexicanos, sin por ello nunca renunciar a sus orígenes. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy ilustres de ellos. Nuestros países comparten una historia rica y singular, en la que predominan las luces sobre las sombras, lo que nos une sobre lo que nos separa, el afecto sobre el rencor. Hemos vivido juntos siglos durante los cuales cambiamos el mundo, haciéndolo global por primera vez y contribuyendo de forma extraordinaria desde estas tierras a la civilización y al progreso. Después, tras la independencia, hemos sabido mantener esa relación fraterna, cuyo ejemplo más excelso es la acogida de los republicanos españoles. Hoy somos aliados y socios y además ambos países custodios de esa formidable herramienta de diálogo y entendimiento global que es la lengua española y nuestra cultura común. Ni hoy ni nunca México se ha entendido sin España, ni España se ha entendido sin México. Con la vista puesta en el futuro, este año España ha conmemorado los 40 años de nuestra Constitución Democrática de 1978, nuestro más importante marco de convivencia y progreso. Reflexionando sobre la vigencia y la importancia de nuestra Carta Magna, recordamos a esos miles de exiliados que estuvieron durante décadas desperdigados por el mundo y que, sin olvidarse nunca de España, contribuyeron a hacer posible, gracias a su generoso apoyo desde el exterior, la democracia por la que habían luchado 40 años antes, las libertades por las que habían luchado y por las que habían tenido que abandonar nuestro país. Una democracia contenida en esa Constitución del 78 que, sin la menor duda, habrían abrazado antes de abandonar España 80 años antes.
A pesar de todo el sufrimiento, querido Fernando, tú y todos los exiliados ganasteis, con 40 años de retraso, pero ganasteis, porque conseguisteis devolver la luz a España, la luz de la libertad y de la convivencia democrática. Ese ejemplo de dignidad lo recordaremos siempre. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, cuando conmemoremos dentro de unas horas en Veracruz la llegada del Sinaya, estaremos rememorando uno de los episodios más luminosos y ejemplares de la historia de México y, al mismo tiempo, uno de los más intensos reflejos de la amistad existente entre nuestros dos países, la amistad que tenemos y que siempre mantendremos por encima de las épocas, de los gobiernos y de todo lo temporal. Termino con Luis Cernuda, que al referirse a su llegada a esta gran nación tras abandonar España, dijo: «El sentimiento de ser un extraño que durante mucho tiempo me había perseguido en México cayó al fin dormido». Recordemos hoy lo ocurrido en junio de 1939 y valoremos como merece aquel extraordinario encuentro de Veracruz. Es un deber de memoria histórica y de justicia hacia los que llegaron y hacia quienes los acogieron. Y es una deuda de gratitud que España siempre tendrá con quienes protagonizaron ese acontecimiento y hoy nos acompañan y con sus descendientes. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto, mucho gusto estar aquí con ustedes. Como lo ha dicho la representante del gobierno español, tenemos lazos que nos unen desde hace mucho tiempo. Podemos tener diferencias transitorias, pero es más lo que nos entrelaza, es mucho más lo que une a México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y, por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto, nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México. Con motivo de la conmemoración de los 80 años de la llegada del exilio republicano español a tierras mexicanas, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, imprime en este documento el refrendo de su afecto y su reconocimiento a los miles de españoles que hicieron de México su patria tras ser dolorosamente expulsados de la suya.